Bueno, hoy vamos a ver, en continuación de lo que estamos aprendiendo sobre esta materia, la aplicación de la mente de Cristo en nosotros, que desarrolla la mentalidad espiritual que nos permite a nosotros eh, aplicar o vivir en forma más práctica tal vez todo lo que conocemos, lo que aprendemos. Y si bien es cierto, son cosas que seguramente le hemos escuchado, le hemos aprendido, muchas veces está a la distancia de por qué no lo hacemos, por qué sí lo hacemos, o qué pasa cuando no lo hacemos, cómo nos sentimos, en fin. Entonces siempre hemos usado una serie de textos desde la primera clase como para llevar un hilo conductor de lo que nosotros necesitamos, conocer quiénes somos nosotros, por qué actuamos así, y lo que significa tener la bendición de tener la mente de Cristo, por sobre todas las cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver en esta noche, a través como un resultado más de conocer al Señor, como un resultado más de poder experimentar su gracia, su misericordia y descubrir quién es Él para con nosotros, especialmente porque hemos recibido la mente de Cristo. Como resultado es que nosotros descubrimos que tenemos una nueva motivación para buscar a Dios, para tener ese encuentro personal con el Señor. ¿Y por qué digo que es necesario tener una buena motivación para buscar a Dios? Porque venimos aprendiendo desde la primera clase que muchas veces hacemos muchas cosas, incluso tareas espirituales, actividades espirituales, pero con motivaciones equivocadas, porque nosotros tenemos una tendencia natural, caída obviamente, en la cual nosotros tratamos de hacer cosas tal vez para ganarnos el favor de Dios, para tratar de mostrar una identidad, una imagen, una posición en cuanto a lo que yo necesito, sentirme tranquilo, sentirme aceptado, y necesitamos nosotros cambiar la forma de cambiar. Tenemos que cambiar nuestros conceptos, tal vez hechos fortalezas por mucho tiempo, de que cómo nosotros tenemos que vivir. Entonces, ¿qué es buscar a Dios? Buscar a Dios, tal vez venimos nosotros diciendo qué es servir a Dios o qué es amar a Dios y decimos que es un resultado, ¿no es cierto? ¿Buscar a Dios es un resultado o es un objetivo? ¿Mm? Bueno, ambas cosas. Las dos cosas es lo que necesitamos hacer. Buscar a Dios es como un resultado de conocer quién es Dios y por eso lo quiero buscar y también se transforma en un objetivo, mi necesidad de buscarle permanentemente y tener la posibilidad de relacionarme con Dios. Eh, ¿A cuánto le gusta ir al cine? ¿Mm? A algunos les gusta mucho ir al cine, y tal vez genera mucho entusiasmo cuando dice, bueno, voy a ir al cine, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una persona puede gustarle tanto ir al cine? ¿Por qué le genera mucha satisfacción ir al cine, ¿no? ¿Por qué voy al cine? Porque voy a disfrutar de una buena película o voy para disfrutar de una buena película. ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, la respuesta es son ambas, ¿no es cierto? O sea, quiero decir que la razón, claramente la razón por que me mueve ir al cine, a mí, la razón clara por que me mueve ir a un cine a ver una película, es porque ya tuve una experiencia previamente de haber disfrutado de una buena película, de un buen momento, de una salida recreativa que a mí me hizo bien. Entonces, como verán, en otras palabras, el motor que a mí me mueve ir al cine a ver una película y disfrutarla es porque me ha causado placer alguna vez que ya fui y lo he pasado tan bien que ahora quiero repetir esa situación, ¿no? Entonces, tal vez con esta idea podemos nosotros ver cuál es el sentido de buscar a Dios, ¿sí? ¿Por qué busco a Dios? ¿Por qué mi alma tiene sed de Dios como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas? Buscar a Dios es un resultado de haber encontrado primeramente a Dios o haberme encontrado con Dios y haber experimentado, haber sentido realmente la satisfacción de lo que ha sido en algún momento de mi vida cristiana, es decir, tuve una experiencia maravillosa, un momento tan especial con Dios que me gustaría repetirlo. Entonces, seguramente entre todos los que están acá presentes, conectados, seguramente habrán tenido en todo su tiempo, en su trayectoria como hijo de Dios, en ese peregrinar como cristiano, seguramente han tenido momentos en los cuales han sentido una experiencia personal muy hermosa,
de haberse encontrado con Dios, de haber disfrutado de su presencia, de haber vivido momentos que dice, qué maravilloso esto, ¿no? La pregunta es, ¿volverías otra vez? Quisiera volver a tener esa experiencia nuevamente, volver a tener ese placer que solamente nos provee nuestro Dios. Bueno, acá lo que nosotros podemos ver es que buscar a Dios y tal vez buscarlo como un resultado de haber experimentado antes, se transforma como una verdadera motivación para tener cada día el deseo de tener un encuentro personal con el Señor y tal vez ir dejando de lado cosas que a lo mejor yo entiendo que no me convienen, ¿no? El apóstol Pedro en su primera carta, yo voy a leer de una versión parafraseada, primera de Pedro 2, del 2 al 3, es un texto muy conocido, lo voy a leer de traducción viviente, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcamos en una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Sí? Es ese texto que habla de que desead como niños la leche espiritual no adulterada. O sea, ¿qué es importante? Nosotros desean, dice, deseen ustedes con ganas esa leche espiritual, ¿sí? Para que crezcan, para que puedan ustedes experimentar y poder de alguna forma tener una experiencia de la salvación que han obtenido por el Señor. Y dice, me gusta esta versión que dice, pídanle a gritos ese alimento nutritivo porque han probado la bondad del Señor, o sea, ya han experimentado, o sea, el primer encuentro salvífico ha generado en nosotros una experiencia maravillosa que decimos, yo quiero sentir ese placer de estar con el Señor todo el tiempo. Así que si ustedes pueden ver esa doble dinámica, se trata justamente que deseemos a Dios, que anhelemos su presencia, que ese sería nuestro objetivo principal de cada día, pero eso es como un resultado, es claramente un resultado de haber probado y gustado de la bondad de Dios, que esa sería prácticamente la razón. Y esto es muy importante, saber diferenciar entre y considerar estas ambas realidades, porque es lo que nos va a motivar genuinamente a tener un encuentro diario con el Señor. ¿Por qué? Porque es muy sutil, es muy común y tenemos prácticamente por la naturaleza caída esa tendencia en nosotros de que nuestro corazón se va a inclinar como lo plantea Mateo capítulo 6, versículo 1. ¿Se acuerda cuando hemos citado justamente esto de que cuando hacemos prácticas o disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, las ofrendas que decían, cuídate de no hacer cosas para ser visto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos tendencia de hacer muchas cosas, tal vez con una buena intención, pero la motivación siempre ha sido puede ser equivocada, porque ¿qué es lo que nos lleva a hacer esto naturalmente? Porque todos, vos hermanos, yo, todos por naturaleza, tenemos la inclinación de buscar a Dios para intentar ser aceptados por Dios o caerle en gracia a Dios o ser agradable a Dios, para sentirnos bien con nosotros mismos, para sentirnos claramente que podemos probar nuestro valor por lo que hacemos, por lo que logramos. Tenemos esa tendencia natural nosotros. Entonces, lo que nosotros no debemos olvidar es justamente lo que la palabra del Señor nos dice, que Dios ve el corazón, Dios ve qué es lo que nos motiva a hacer cosas como estas prácticas espirituales. Entonces, si uno tuviera que decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo quiero, anhelo buscar a Dios cada día, anhelo tener una experiencia cada día, entonces yo me voy a disciplinar por orar cada mañana, leer la Biblia, hacer mi tiempo de devoción, y lo podemos hacer como muy buenos hábitos que nos corresponden como hijo de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando alguien hace cosas como estas? Buscar en oración, leer la Biblia, tener un tiempo,
y sentir como que no se ha conectado con el Señor, como que mi oración no ha pasado de acá del techo. ¿Qué es lo que pasa en mí? ¿Cómo me siento? ¿Me siento feliz, exultante? ¿Me siento satisfecho? No, muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos vacíos, empezamos a pensar cuál es el pecado que me está impidiendo que yo no pueda experimentar realmente esto. Bueno, nos sentimos muchas veces así desanimados, nos sentimos hasta tristes, ¿no? Porque decir, ¿por qué el Señor no me está escuchando o mi oración no está llegando? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál sería el motivo del por qué está pasando esto? Porque nos acercamos muchas veces con motivos equivocados, porque naturalmente nosotros nos acercamos a Dios para ganar su amor, ¿sí? Es lo que comúnmente hacemos. Es como que yo quiero que Dios me vea lo que estoy haciendo es como para ganar su amor. Es como que me acerco a Él no como un resultado de haber experimentado su amor, sino como para ganar su amor, para recién sentir su amor. Y cuando debe ser realmente un resultado, o sea, yo me acerco porque experimenté la belleza de su amor. Es como que si yo voy a ir al cine a ver una película porque ya viví una experiencia hermosa de ir de placer que me produjo eso. O como decir, bueno, me gusta ir a este restaurante porque la comida es riquísima. ¿Y cómo sé? Porque ya vine una vez y produjo una satisfacción, un placer que yo no voy a elegir otro lugar, voy a ir a comer allí. Entonces, el encontrarme con Dios es un resultado de poder experimentar su amor, su bondad, su misericordia, pero el motivo equivocado es que yo muchas veces voy a buscar a Dios o intento hacer cosas para ganar su amor, sentirme aceptado. Porque también muchas veces me acerco a ver qué puedo dar a Dios como para mostrar mi corazón dadivoso y tal vez no me deleito en todo lo que Él me ha dado y yo decir, Señor, lo he recibido y me deleito en lo que tengo. No sé si me estoy diciendo entender, es una cuestión de cómo me estoy motivando para buscar a Dios, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos tendencia por nuestra propia manera de pensar, en acercarme a Dios para cumplir, ¿sí? Para decir, bueno, tengo que hacer esto, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que evangelizar, ese tengo es como que se está poniendo o exponiendo una obligación, tengo, no el quiero, ¿no? Tengo. Para sentirme tal vez bien conmigo mismo, para aplacar mi sentimiento de culpa cuando yo hago algo que claramente sé que está mal. Entonces, hay muchas formas en la cual yo puedo buscar erróneamente a Dios y obviamente es como que no voy a sentir o no voy a experimentar lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, una experiencia del ya lo tenemos, una experiencia del ya es nuestra herencia, ya es nuestra realidad. En Cristo todo lo que yo antes no tenía, ahora lo tengo todo. Entonces la posición y mi manera de pensar debe cambiar, ya no es la misma, tengo que ganarme su amor, tengo que ganarme su favor, tengo que acercarme a Él como que necesito demostrarle que me estoy portando bien, necesito demostrarle que estoy haciendo las cosas que él me demanda, como si fuera que tengo que rendir cuenta a un regente, y no me estoy acercando a él como resultado o la consecuencia de saber que es un deleite estar con él en su presencia. Es que realmente me estoy deleitando. Y entonces cuando pasa esto, naturalmente mi actitud va a cambiar. Cuando yo estoy buscando justamente eh, acercarme a Dios porque sé que me siento amado, sé que me siento aceptado. Yo sé que soy un hijo amado por mi Padre porque estoy en el Hijo amado, estoy en Cristo Jesús. Entonces, este, es natural. Muchas veces nuestros pensamientos nos juegan en contra, ¿no? Porque ¿cuáles son algunos de los pensamientos que pasan por nuestras cabezas naturalmente, ¿sí? Y seguramente todos los que incluso están al servicio, o que tal vez son pastores o ministros y están buscando en esa consagración servirle con excelencia al Señor, eh, tal vez cuando uno se siente distante o que como que mi oración no se ha conectado, que mi vida espiritual es como que está sin tener una experiencia genuina por los motivos equivocados que acabo de mencionar, y comienzan a venir preguntas.
¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿Qué clase de cristiano soy yo que no encuentro, no puedo encontrarme con Dios como debería hacerlo, ¿no? Porque muchos cristianos se hacen esta pregunta. ¿Por qué otros cuentan y muestran experiencias que yo no la experimento? ¿Qué clase de cristiano soy? Y es donde las dudas empiezan a golpear nuestra manera de pensar y hasta decir, ¿seré salvo? ¿Habré sido un escogido de Dios? ¿Será que soy un regenerado? ¿No? Entonces, esas preguntas comienzan a golpear nuestra mente y preguntarnos, ¿cómo puede Dios usarme así? ¿Cómo podría Dios contar conmigo si yo estoy, qué sé yo, después de tantos años creyente, en una pasividad que como que repunto, no puedo hacer las cosas que me gustaría hacerlas? Y empezamos a preguntarnos, capaz que no soy tal vez el creyente que Dios quería que sea, capaz que seguramente si me pongo a compararme con otros hermanos, nuestras biografías son distintas. Leemos el texto, leemos libros, leemos biografías de hombres que Dios ha usado en la historia de la iglesia y decimos, qué inalcanzable, yo no puedo llegar a ese nivel, ¿no? Cuando estudiamos nosotros la biografía de William Carey, llega un momento de esa materia que avergüenza, ¿no? Ver lo que era una semana de William Carey o que era un día, todas las cosas que él hacía. Y uno dice, ¿pero por qué? Entonces estamos todo el tiempo, yo, Señor, y yo tengo esto, y yo a mí me... O sea, empezamos a padecer la supuesta no relación con Dios, y obviamente que esa motivación de buscar a Dios se va apagando, porque yo ya me empiezo a calificar como alguien que está desechado, como alguien que no, frustrado, ¿no? Frustrado de que no puedo experimentar lo que, lo que, lo que realmente deseo. No sé si lo has notado, no sé si te ha pasado. Yo creo que en algún momento todos hemos experimentado esta situación. Así que, ¿qué está sucediendo? ¿Qué, cuál es el enfoque? ¿Dónde podemos nosotros empezar a ver? ¿Cuál es el carácter que se está manifestando acá? ¿El de Dios o el mío? ¿Sí? Cuando yo estoy pensando así o cuando estoy inundado de esto. Bueno, claramente es que yo estoy buscando acercarme por mis méritos, por mis fuerzas, por mi manera de pensar o de hacer las cosas, y no estoy depositando mi confianza en lo que la palabra de Dios dice, quién soy yo y cómo debo vivir. Entonces ahí está la realidad. Muchas veces nosotros tratamos de autocomplacernos como tengo que hacer esto y demostrar a los demás y demostrarle a Dios qué cristiano que soy, qué buena persona puedo llegar a ser si yo hago esto. Y es que yo me estoy acercando de una forma equivocada. Yo me estoy acercando de una forma que no es la que el Señor pretende que yo haga. Porque me estoy acercando a Dios como resultado de que yo mismo me siento amado por lo que logro hacer, por lo que experimento ser, o me estoy acercando porque puedo sentir el amor de Dios en mí. El solo hecho de ver la palabra que dice que yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, experimentar esta realidad de que yo no seré rechazado, de que somos aceptados, que nos trata como hijos. Es una realidad de que muchas veces nosotros debemos batallar y combatir contra nuestros propios pensamientos. Porque mis hermanos, hay algo que el Señor nos enseña. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, que hice algo de referencia a este texto el domingo en la Santa Cena, Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, dice una enseñanza contundente el Señor. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es tremendo lo que dice Jesús acá. Lo leo de nuevo. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe, qué bonito que es esto, sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidieres. Es importante esto. Yo lo voy a leer ahora parafraseado un poquito. Dice, al orar no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan
aún antes de que se lo pidan. Primero analicemos, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿A inconversos? No, no, porque está haciendo referencia a los creyentes, a vuestro Padre. Con ustedes oren a vuestro Padre, a los creyentes. Al orar, no deben ser como ellos. ¿Quiénes son ellos? Los no creyentes, los gentiles, los que probablemente con hipocresía usan muchas estrategias para demostrar su espiritualidad, pero ellos no son oídos por esto, no son oídos por esto, sino que yo debo orar, no como muchos que lo hacen de una manera equivocada. Muchos lo hacen por culpa, lo hacen con pesar, y no es esa la idea, sino que realmente nosotros debemos ver que el Señor está diciendo a los creyentes cómo deben hacer. Jesús quiere enseñarnos claramente de que en mi pensamiento interno yo tengo que tener en claro de que no nos mueve practicar ciertas disciplinas espirituales, como dice el versículo 1 del capítulo 6. No nos mueve a practicar ciertas disciplinas espirituales como medios para ganar puntos delante de Dios o el favor de Dios, ¿sí? Del capítulo 1 dice, guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no, sé que debo orar, ¿no es cierto? Todos los días, pero no tengo muchas veces el deseo de hacerlo. Y nos pasa a todos. Es más, a veces nos cuesta orar como tendríamos que hacerlo. Pero lo que tenemos que hacer es que entender que si no lo hacemos, inmediatamente el pensamiento es llevarnos a sentirnos culpables o a sentirnos poco espirituales o a sentirnos desechados, y como resultado obviamente van a ser que vamos a caer en vanas repeticiones por querer ganar el favor de Dios. Entonces vamos a hacernos, obligarnos de alguna forma a caer en esto que el Señor está diciendo. No, no hagan esto. Lo que sí deben hacer, Jesús dice, que la razón por la cual debemos orar es conocer el corazón del Padre. Jesús nos apunta al corazón del Padre, para que oren, para que tengan realmente una motivación correcta para buscar a Dios, es que deben conocer el corazón del Padre. Porque ¿cuál es el corazón del Padre? Qué precioso lo que dice. No hagáis, versículo 8, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, y resalta acá lo más bonito que a mí me gusta, sabe, sabe claramente. O sea, dice, no nos imaginemos que haciendo estas cosas, o sea, pensando cosas incorrectas, haciendo cosas incorrectas, o que suponen de alguna forma que Dios lo va a atender o van a impresionar a Dios haciendo ciertas cosas. No, sino que debemos meditar a dónde apunta el Señor. Jesús apunta al corazón del Padre y apunta al carácter de Dios como un Padre bueno, un Padre bondadoso. Y ahí está donde mi motivación debe cambiar. Porque dice, vuestro Padre sabe. ¿Y qué quiere decir con que Él sabe? Claramente necesitamos nosotros entender que cuando dice que Él sabe todo lo que nos pasa o todo lo que necesitamos, aún antes que lo pidamos, está mostrando claramente que Él está atento a todo lo que nos pasa. Amén, por eso. El Señor, nuestro Padre, Dios Padre, está atento a todo lo que a nosotros nos pasa, que realmente Él se interesa por todo lo que nos pasa a nosotros, que a Él realmente le importa cada cosa que nos sucede a nosotros. Y aún antes que nosotros le pidamos, Él ya lo sabe. Por eso es que nosotros podemos ver que Jesús nos está llamando a que prestemos atención a su amor, a la demostración de su amor. Porque no sé si han notado el detalle tan hermoso en este texto, porque dice, el Padre sabe que vas a pedir o vas a decir cuál es tu necesidad antes que la pidas. Este es un énfasis muy marcado de la relación y la posición real que nosotros tenemos ya, que como Padre nos ama y Él como Padre verdaderamente Él
está ocupado de lo que nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque dice, el Padre sabe lo que necesitas, y ese énfasis que se está puesto en Dios es que Él conoce, entiende, comprende todo lo que nosotros necesitamos, todas nuestras necesidades. Como cualquiera de nosotros que somos padres, inmediatamente sabemos y sentimos las necesidades de nuestros hijos, si están con frío, si están enfermos, si necesitan algo. El solo hecho de ver su semblante podemos saber probablemente si están con miedo, si están pasando alguna necesidad. ¿Por qué? Porque le amamos, porque son nuestros hijos. Y como padre, todos nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para darle a nuestros hijos. O sea, hasta acá ninguno de mis hijos tuvo que decirme, papá, que yo hoy voy a poder comer. No, ellos saben que pueden venir y comer y pueden habitar mi hogar y pueden compartir. ¿Por qué? Porque saben que los amo y ellos se sienten amados y por eso sienten esa identidad de que son hijos. Así que, ¿cómo nosotros debemos rever cómo nos presentamos o cómo buscamos a Dios? Bueno, Jesús nos está diciendo, apuntando justamente al corazón del Padre. La, la motivación de buscar a Dios no es para intentar agradarle, sino es para entender que ya somos amados, es el resultado de sentirnos nosotros amados y bendecidos por el Padre, y por eso es que la motivación va a cambiar. Así que el Dios de la Biblia es totalmente distinto a cualquier padre terrenal, por más bueno que nosotros seamos. Saben que Mateo capítulo 7, versículo 11, dice así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas a los que le pidan? Buenas cosas a los que le pidan. O sea, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, nuestro Padre es distinto, totalmente distinto a lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos y damos cosas buenas a nuestros hijos. Dice, cuánto más nuestro Padre os dará cosas buenas a los que le piden. Así que también necesitamos aprender a orar en ese sentido. A orar, no tal vez buscar a Dios como un medio para obtener su amor, como un medio para obtener su favor, sino como el resultado de haber conocido su increíble amor incondicional. Él no te va a desechar nunca. Él sabe incluso de nuestras debilidades, Él sabe nuestros pecados. El Salmo 139 dice que Él conoce nuestros pensamientos desde lejos, Él sabe que somos pecadores, por eso Él vino a morir por pecadores, llamarnos al arrepentimiento. Él sabe de nuestras luchas, pero muchas veces nuestra manera de pensar es como que imaginamos a un Dios distinto al que la Biblia nos dice. Y creo yo que tengo que ganarme su amor, ganarme su corazón, ganarme su favor, su compasión hacia mí. Y eso nunca va a pasar, porque Él me amó con amor eterno. Él lo ha demostrado, aún siendo pecadores, ha demostrado al enviar su Hijo por nosotros. Por eso es que la clave de todo esto es que tengo que aprender a buscar a Dios no como un medio para obtener su amor, sino como un resultado de conocer ese increíble amor incondicional que Él tiene para con nosotros. Así que la pregunta que te hago es, ¿estás contento cuando buscas a Dios o estás contento cuando percibes el amor de Dios? Porque, vuelvo a decir, uno va a ir a buscar algo que ya antes te produjo satisfacción, ¿sí? A esta iglesia quiero venir yo, dicen muchas veces que llegan hermanos nuevos, ¿no? Aquí me quiero congregar. ¿Por qué? Porque han experimentado algo que quizás no lo han experimentado y quieren volver. A ese restaurante voy a ir a comer yo, o aquí me gustan las pizzas que hacen porque nadie la hace como esta pizzería, y vuelvo. Ahora, yo vuelvo como un resultado de algo que ya he conocido. Entonces, si eres un cristiano que probablemente hasta aquí no has experimentado la belleza de Cristo, el amor del Padre,
tu búsqueda debe ser claramente sabiendo que las Escrituras dice que puedes entrar con toda confianza hasta el mismísimo trono de la gracia, para hallar gracia, para hallar oportuno socorro, sabiendo que no serás desechado, sabiendo de que la sangre de Cristo fue propicia a tu pecado y que ya has sido justificado y que el Padre te acepta en el amado como su Hijo también, y los mismos derechos y la misma herencia y su mismo amor con que Él ama a su Hijo, te ama a ti. Y nada va a cambiar eso. Entonces, eso tiene que traer un despertar, porque nosotros podemos tal vez pensar de esta forma. ¿Por qué, oh Señor, es tan difícil para mí mantenerme en mi corazón dirigido hacia ti? Porque reconocemos nuestra debilidad. ¿Por qué me ocupa mi mente continuamente en muchas cosas que no quiero hacer, que detesto hacer y que incluso gente que no quiero tal vez estar porque me hacen mal, mi corazón siempre me lleva a estar horas con esas personas? ¿Por qué? Todas esas cosas vienen a nuestra mente como pensamientos. ¿Por qué mi mente vaga tantas veces en direcciones contrarias a tu voluntad? Sabiendo que no es lo que anhela mi corazón, no es lo que quiero. Romanos capítulo 7, no entiendo por qué hago lo que hago. Y sigo preguntándome dentro de mi ser, ¿qué cosas? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Me darás todo lo que necesito si yo estoy haciendo cosas que a ti no te agrada o que lucho con mi naturaleza y veo que no puedo salir de esta situación? Y tal vez nosotros expresamos diciendo, por favor, Señor, acepta mis distracciones. Por favor, Señor, acepta mis fatigas, mis irritaciones, mi mal humor, mi vagabundeo en la fe, el fluctuar de un lado para el otro. Me conoces tú profundamente, más que yo mismo, me conoces los pensamientos desde lejos. Me amas con un amor tan grande que aquel que yo mismo no puedo entender. Tu misericordia, tu favor es inmenso. O sea, hasta, hasta decirle, Señor, me ofreces permanentemente mirarme con ojos de amor y con ojos de un padre que me ama, como aquel padre esperaba a su hijo pródigo que regrese movido a misericordia permanentemente. Señor, permíteme sentir tu presencia en medio de mi agitación, en medio de mi angustia, que mis aguas se tranquilicen. Y sin embargo, tengo miedo de hacerlo. ¿Por qué tengo miedo? Porque yo estoy buscando el favor de Dios por lo que hago y no estoy entendiendo que su amor es mayor, que yo debo buscarle sabiendo que Él me ama y que se deleita en mí como su hijo porque estoy en Cristo Jesús. Así que lo único que me pides tú, Señor, es que yo no me esconda de ti. Adán, ¿dónde estás tú? Ya estaba escondido después del pecado. Señor, tú me pides a mí que no me escondas de ti. Tú me pides que no me escape por desesperación o tal vez por vergüenza, sino que yo pueda ir a ti y no con el miedo de un tirano, un déspota que me va a castigar y me va a maltratar. Su disciplina es amor, su gracia es amor puro. Por eso es que Dios en su favor nos ha regalado, conociendo nuestra naturaleza y conociendo cómo somos y sabiendo nuestros pensamientos, nos ha regalado medios de gracia para que yo pueda usarlo y comunicarme con el Señor y de esa forma Él me cambia a mí. Es maravilloso porque tú y yo, hermano, tenemos una vida que tiene todo. Todos tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es el mismo objetivo? Nuestra razón de vivir es satisfacer la sed de nuestro corazón. Todos nosotros. Y si no vamos a Cristo, que es la fuente de agua inagotable, y cavo mis propias cisternas, ¿se acuerdan que enseñamos eso? Es que el problema no está en tener sed, sino en quién yo busco saciarla. El problema está en quién yo estoy descartando y a quién yo estoy buscando para saciar mi sed. Entonces, todos nosotros, absolutamente todos nosotros, tenemos claramente la necesidad de satisfacer nuestra sed, la sed del corazón.
Pero los medios de gracia han sido dados por medio del Señor para lograr esto. Porque tal vez uno siente placer, qué sé yo, en el fútbol, otros en la moda, otros viendo películas, otros yendo de vacaciones, llenan su corazón, ¿no? Otros tal vez en el dinero, otros tal vez en la posición, en la sociedad. En fin, hay muchas cosas. Otro a lo mejor en la iglesia misma se siente tan placentero porque es bien visto allí, pero cuando nosotros miramos por debajo de la superficie de las motivaciones, todos nosotros estamos buscando exactamente lo mismo, estamos buscando llenar nuestro corazón. Y cuando no es Dios, cuando no es Cristo, estamos llenando nuestro corazón de cosas vanas, de cosas tan temporales que nos crean una adicción. Como se termina tan rápido, quiero volver otra vez a buscar eso mismo para que aunque sea un poquito más de placer pueda sentir. Es lo que sucede con una persona adicta. Sabe que está mal, pero aunque sea un poquito, hace que experimente lo que ese éxtasis o esa sensación que produce las drogas, pero después, cuando se pasa el efecto, desesperadamente quiere lo mismo, para volver otra vez a sentirse pleno, sentirse otra vez que está en éxito, volando, pero dura muy poco. Bueno, hermano, déjeme decirle que todas las cosas que sustituyen a Cristo es una adicción, es idolatría, es un corazón que ha dado la espalda a la fuente de agua viva que puede saciar nuestra sed y empezar a buscar los medios y la forma en, en las cosas creadas que no han sido creadas para satisfacer lo que solo Dios puede satisfacer. Eso es un punto muy claro en el cual todos tenemos que darnos cuenta. Pero esa necesidad de llenar el corazón es la que nosotros debemos empezar a ver por qué Dios nos ha dado, por ejemplo, dones espirituales, talentos, nos ha dado, nos ha dado a Cristo y en Él lo tenemos todo, ¿no? Y nos ha dado los medios de gracia, disciplinas espirituales, las cuales muchos cristianos la tienen guardada en el baúl de los obsequios, tal vez obsoletos de muchos años, y nunca han ido a buscar lo que Dios les ha dado como regalo, como disciplinas espirituales, como la lectura diaria de la palabra de Dios, la meditación, la oración, el ayuno personal, la dádiva, la generosidad, los retiros espirituales, la confesión de nuestros pecados, la evangelización, la lectura de libros cristianos que nos ayudan, nos edifican también, el servicio, la adoración, la sencillez, el corazón quebrantado. ¿Cuántas cosas que Dios nos ha dado como medio de gracia? El participar de la congregación de la iglesia local, de los atributos sagrados que el Señor nos ha dado, santos como la Santa Cena, como el bautismo, la comunión fraternal en la iglesia. Son medios en los cuales Dios nos ha dado justamente para ayudarnos a cambiar, para ayudarnos a mantener nuestra expresión de deleite en su presencia y de disfrutar de su amor. Pero ¿qué pasa? Muchos cristianos están de toda esa lista omitiendo, tachando cosas que ya no las practican, no leen la Biblia, no oran, no practican la congregación, la coinonía, van esporádicamente a la iglesia. Y obviamente estas cosas traen consecuencias, porque la pregunta sería, ¿por qué buscamos a Dios? Y buscamos a Dios porque Él es la vida. Buscamos a Cristo porque Él es la vida, en Él está la vida. Y porque en Él está la vida, como dice Juan capítulo 1, debemos nosotros verle a Él como se revela en las Escrituras y por la fe verle a Él como es nuestro Salvador, nuestro Señor, para poder encontrar satisfacción y mirar a Cristo nos transforma. Como dice 2 Corintios 3:18. ¿Se acuerda de ese texto? Lo hemos citado varias veces, 2 Corintios 3:18. ¿Por qué necesitamos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Dice el versículo 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos, ahí está el resultado, transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que nadie cambia por causa de practicar estas disciplinas espirituales, pero tampoco nadie cambia sin el uso de ellas. Así que mejor es usar los medios de gracia que Dios nos ha dado.
Seguramente conoce usted esta ilustración, pero había un hombre que estaba naufragando, ¿no? Su barquito se había hundido, estaba naufragando sostenido de la madera, y él le pedía tremendamente a Dios que lo salve, que no lo deje morir ahogado. Y pasó, Dios le mandó un helicóptero y le hablaron, tiraron una piola y dijo, no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y se fue. Después vino una otra lanchita, otra embarcación, y dice, no, yo le estoy pidiendo a Dios, Dios me va a salvar. Y no quiso subirse, ¿no? Y después pasó otro barco cerca por allí, entonces ni siquiera le hacía seña, por más que le ofrecían ayuda, porque él decía, no, Dios me va a salvar, porque yo le pedí a él. Y moraleja se terminó muriendo ahogado, ¿no? Y cuando él le dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Y él claramente le dice, ya saben la respuesta, pero si te mandé un helicóptero, una lancha, un barco, y no quisiste, el problema no es Dios, sino es que él ha dado los medios para poder salvarse y no lo quiso usar. Entonces, claramente nosotros vemos de que Dios usa estas disciplinas espirituales. Dios usa, claro que sí. A mí muchas veces un libro me impactó tanto que me ayudó mucho a cambiar mi forma de pensar. Amén, que es por la palabra de Dios, pero Dios también usa autores de libros para edificarnos. Seguramente, tal vez el testimonio de otra persona, cuando está congregado, escuchar o ver el testimonio de otra persona te ayuda a poder cambiar, a ver las cosas diferentes. No nos debemos olvidar claramente de que Dios usa los medios. O sea, Dios podría haber salvado a esta persona en una forma milagrosa, claro que sí, pero Dios le envió los medios para salvar si Él no quiso. Ahora, hay algo que nosotros no podemos negar, por ejemplo, Romanos 10:14. ¿Qué dice Romanos 10:14? Todos los conocemos ese texto, ¿no? ¿Estamos bien? Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, Dios podría salvar claramente, milagrosamente, sin ninguna necesidad de nada de esto. Pero sin embargo, dice el apóstol Pablo que Dios quiso salvarnos por la locura del evangelio, de la predicación. O sea, ¿es necesario que haya alguien que predique? Pues sí, porque Dios así lo quiso. O sea, Dios puede salvar a alguien por decreto, claro, Él tiene poder para hacerlo. Pero sin embargo, vemos nosotros de que el proceso de transformación, Dios muchas veces involucra a nosotros y también a otras personas en el proceso de la transformación. ¿Cómo? Pues haciendo responsables a nosotros de utilizar los medios de gracia, esas disciplinas espirituales. Pues claramente si yo no tengo una intimidad con el Señor todos los días buscando a Dios no agradable, sino porque ya soy agradado, sé que puedo buscar en sus palabras el sentirme satisfecho en oración, en adoración, bueno, claramente eso va a motivar mi corazón. O sea, muchas veces decimos, Señor, me estoy enfriando, ¿qué me pasa? Mi corazón se está enfriando. Pero claro, ¿cómo no se va a enfriar si tu responsabilidad está hacer arder tu corazón con la palabra de Dios? Está frío, bueno, empieza a leer hasta que su corazón se caliente. ¿O no decían esto los dos de Maús? Cuando Jesús le estaba hablando y cuando se le abren los ojos, Jesús desaparece. Él le dice, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba la palabra? La única forma de calentar nuestros corazones y hacerlos arder es por la palabra de Dios, hermano. Entonces, nosotros no debemos subestimar las disciplinas espirituales que Él, por su gracia, nos ha dado, cantando con los hermanos cánticos, himnos espirituales, leyendo la palabra unos a otros, alentándonos unos a otros, no dejando de congregarnos, siendo generosos con la dádiva, con la gracia, con la ofrenda, poder adorar al Señor, llevando el Evangelio a otras personas. Necesitan practicar, todos necesitamos practicar de esto. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de caminar en pleno cambio cuando nosotros empezamos a usar estas prácticas, estas disciplinas espirituales. Pero ¿por qué lo hacemos? Por una motivación correcta, no buscando agradar, sino buscando eh, el placer que me genera a mí disfrutar de quién es Dios. Esas disciplinas espirituales son el medio que Dios utiliza para restaurar
recuperar, renovar y aumentar el gozo y mi aprecio por Cristo. Así que a medida que yo lo voy practicando, más voy a experimentar yo esa transformación, que esos medios de gracia, esas disciplinas espirituales son las que realmente me motivan. Así que, eh, ¿qué podemos nosotros decir en cuanto a cómo acercarnos a Dios? Bueno, mi deber es intentar proteger mi corazón, porque se acuerda el Proverbios 4:23, eh, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque el de él mana la vida. Mi tarea, mi responsabilidad es proteger mi corazón, es guardar mi corazón, porque eh, nosotros vemos que puede mitigar el apetito de Dios cuando yo estoy practicando esta disciplina y empezar a sentir que estoy tan cercano a Él y a experimentar realmente quién es Él, y exponer mi corazón a todo aquello que aumenta mi fe por el Señor. Pero cuando yo no guardo mi corazón y estoy descuidando lo que mi corazón quiere, no se olvide que tenemos la naturaleza y la tendencia de querer siempre, siempre buscar satisfacer la sed, pero no en la fuente de vida, sino siempre, por naturaleza, en cavar propias cisternas. Entonces, si sabemos que nuestro corazón es así, si sabemos a dónde se inclina nuestro corazón, bueno, es nuestra tarea guardar nuestro corazón. Dice Mateo capítulo 5, Jesús estaba trayendo una tremenda enseñanza acá en el Sermón del Monte, versículos 29 y 30, Mateo capítulo 5, 29 y 30, dice así, y a veces muy mal interpretado este texto, ¿no? Dice, por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácatelo, échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que, prestó atención al detalle. Jesús no está eh, respondiendo la pregunta, ¿qué debo hacer cuando estoy siendo tentado? No, Jesús está diciendo cuál debe ser mi respuesta durante la tentación y cuál debe ser mi actitud. Y claramente la Biblia no se contradice. Sabemos nosotros que el apóstol Pablo estaba dando un consejo a Timoteo que huya, huya. O sea, no, ni siquiera el presente es batalla, sino huye de las tentaciones. Pero este texto, Jesús, eh, ¿cómo podría decir?, respondiendo a la pregunta que nos podríamos formular, ¿qué debo hacer para prevenir la caída? O sea, llegar antes de que ya caiga. Llegar antes de que ya me sienta otra vez en el barro y otra vez en el ciclo de pecado y en el pecado dominante. Así que es decir que es una forma de actuar antes de la caída. Es mi deber guardar mi corazón, es mi tarea, antes que se produzca la tentación. Entonces, el mandato de Jesús es muy claro, debo eliminar cualquier cosa que me pueda llevar a caer. Eso es lo que está diciendo el Señor, eliminar previamente, anticipadamente, cualquier cosa que me pueda llegar a caer. ¿Puede ver eso, hermano? Jesús está hablando de una situación hipotética, de una situación algo futuro, lo que puede llegar a pasar, como para generar responsabilidad en nosotros de poder guardar nuestro corazón y estar prevenidos, porque estamos en plena batalla, estamos en plena guerra espiritual. Y Satanás es como un león rugiente, está buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, según lo que nosotros podemos ver, Jesús está enseñando dos cosas que debo hacer. Primero dice, debo arrancar o cortar, como método preventivo. Arrancar o cortar, ¿qué cosa? Todas las cosas que puedan llevarme a caer. Arrancar y cortar todas las cosas que pueden llevarme a caer. Actividades, personas, hábitos, placeres humanos. Eh, Estoy convencido de hacer eso porque acuérdense en que mi corazón dice tesoro lo que le considera agradable, ¿no? Entonces, ¿qué estoy practicando yo? ¿O estoy coqueteando con el pecado como Sansón y Dalila?
jugando a ver si conservo las fuerzas o no todavía para salir adelante. O sea, lo que nos está diciendo el Señor, nos está enseñando acá es que debemos nosotros identificar cuáles son las cosas que nos llevan a nosotros a caer y dejar de practicarlas. Mire qué teología, ¿no? Simple y llanamente dejar de practicarla. Algunos ejemplos pueden ser el dominio que ejercen las redes sociales, los medios de comunicación, la televisión, el Facebook, el teléfono celular, qué sé yo, las fiestas, el darle lugar al desenfreno de mi carne cuando sabemos nosotros qué es lo que hace, qué es lo que se manifiesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando Jesús está hablando y está poniendo esta imagen es muy fuerte, o sea, córtala, o sea, ampútala. Yo me imagino que cortarse un brazo, sacarse un ojo duele, ¿no es cierto? No sé si eso están de acuerdo conmigo, pero cortarse un brazo o sacarse un ojo creo que duele, realmente duele mucho y mucho, ¿no? Y Jesús está diciendo esto, ¿no? Y por otro lado, lo segundo, no solo cortarlo, sino echarlo fuera de mí. Echarlo, es decir, mandarlo lo más lejos posible, donde no esté ni a mi alcance. ¿Por qué? Porque uno, si no lo hace, va a seguir siendo esclavo de la pornografía, esclavo de los malos pensamientos, en el sentido de que hay cosas que me generan. Hay cristianos que tienen debilidad por el dinero y siguen robando, siguen cometiendo cosas ocultas que se quedan con dinero que no les corresponde. ¿Cuántas cosas más? Jesús fue muy contundente en cuanto al adulterio. Cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón ya cometió adulterio. O sea, ¿qué cosas son las que yo debo entender que debo cuidar mi corazón para tener esa relación tan hermosa que el Señor me pide? O sea, esto es prevenir, esto es prevenir. Entonces, lo que el Señor me está llevando justamente es a poder deshacerme de cosas que seguramente sé que van a poner trabas a mi relación con el Señor. Así que no todos sentimos o no todos somos tentados de las mismas cosas o sentimos las mismas cosas, pero todos necesitamos poner barreras de protección a las mismas cosas, claro que sí. Por eso es que nosotros tenemos que ver, como dice el apóstol Pablo acá en 1 Corintios 6, 12, algo muy claro, muy conocido y muy enseñado. 1 Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en esto? Es que cada uno de los pecados que debilitan nuestra razón, destruye la compasión por la conciencia y obstruye nuestro sentido de Dios. Es como que empezamos a distorsionar quién es Dios y te roba el gozo, te roba el gusto por las cosas espirituales, esas prácticas que son necesarias como medio de gracia. Ese pecado para ti te va a ir haciendo insensible y ya no vas a sentir la molestia y la presencia del pecado dominante. Entonces, aquí encaja perfecto en lo que Jesús está diciendo con esta ilustración. Cualquier cosa que te separe de esa relación con el Señor. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué actividades, lugares, personas o hábitos ahogan tu hambre de Dios? Porque si no buscas a Dios es porque ya estás lleno. ¿Y de qué estás lleno si no es de Dios? Y, ¿Y por qué se despiertan apetitos por el mundo? ¿Será que ya probaste algo que el mundo te atrajo y entonces quieres volver a repetir eso? ¿Qué tendría que hacer un cristiano para cortarlos y echarlos lejos? Bueno, es una decisión de saber que en Cristo soy amado por el Padre, que en Cristo soy aceptado por el Padre, que en Cristo estoy seguro de que no hay condenación. Entonces, como ya sé estas verdades, yo no voy a buscar a Dios para agradar o para ganar en puntos o para ganar el favor de Dios o para que entonces yo me sienta, ay, ahora sí Dios me va a bendecir.
No es eso. La mejor motivación para buscar a Cristo, para buscar al Padre, es deleitarme en su amor incondicional, en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, en la satisfacción que Cristo logró delante del Padre a favor mío, de la vida perfecta que Cristo llevó adelante, que yo no la pude llevar, de la muerte de Cristo en la cruz, que yo no pude soportar ni morir por mis pecados, Él lo hizo. Y el solo hecho de haber sido resucitado y haber sido sentado a la diestra con Cristo en lugares celestiales, debe ser la realidad que esté impresa en mi mente y en mi corazón, de que por más hijo pródigo que sea, nunca seré un jornalero, siempre seré un hijo. Y mejor es volver al Señor, volver al Padre, sabiendo que Él va a ser siempre movido en misericordia. Así que buscar diariamente al Señor es un resultado de haber conocido su amor. Por eso vuelvo sabiendo que su amor por mí nunca va a cambiar. Oremos. Señor, te alabo, te doy gracias, Padre. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a entender la magnitud de tu amor, de tu plan perfecto, de tu misericordia, el amor con que nos amas, inmutable, que no cambia, que no varía, Señor. Gracias. Y aún entendiendo que el Espíritu Santo obra en mí para hacerme comprender y entender mis pecados, convenciéndome que el Espíritu Santo sea el mismo el que yo pueda escuchar su voz guiándome hacia saber lo que el pecado necesita para ser quitado y limpiado de mí, que es la confesión. Una práctica que muchas veces yo no la hice, Señor. Te doy gracias por tu favor, por tu misericordia, por cada hermano que está escuchando esta clase, en la cual tú te vas a glorificar por cada semilla que cae en buena tierra y que cambia. A partir de cada cosa que aprendemos, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de cambiar, cambia mi manera de relacionarme contigo. Ya sé, Señor, que soy favorecido sin merecerlo al poder estar delante de tu presencia, sabiendo que no soy rechazado, soy amado, que me has hecho buscar de lo de bar para sentarme en la mesa del rey y comer de la comida del rey y vestirme de la ropa del rey, sabiendo que estaba desechado y olvidado en este mundo. Gracias, 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 Señor, por tu favor y tu misericordia. Bendícenos cada día por la luz de tu palabra para ayudarnos a vivir cada día más sabiendo la belleza que es Cristo en nosotros, nuestro tesoro que nos hace vivir satisfechos en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.